buenos días, estudiantes de grado noveno, bienvenidos entonces a esta clase de ética, periodo 3, semana 6. Prácticamente estamos llegando a nuestra quinta actividad con ustedes. Bien, el día de hoy es 22 de septiembre del 2021. La asignatura ética para grado 901, 902, su servidor Josué Pineda, el email institucional jipineda@educacionbogotá.edu.co. Seguimos con nuestro tema, secuencia didáctica, contribuyo en la construcción de una sociedad pacífica. Hemos venido trabajando esa, digamos que secuencia con el objetivo pues propio de ser ciudadanos de bien, de construir una sociedad que necesita Colombia bajo la paz. Algunas de las condiciones, ¿no? Las evidencias deben de venir marcadas con sus nombres y apellidos completos, curso, paginación e identificación de a qué actividad corresponde en cada foto o archivo. Como decía, pues esta es la actividad de ética noveno, periodo 3, semana 6. En esta sección que se llama este capítulo fue clave porque, pues, la actividad es anota los 6 aspectos de la sección. En realidad son 7 aspectos. 3.5 puntos. Aprendimos que la violencia aparece cuando las personas no logran solucionar los conflictos a través del diálogo y la concertación en los ámbitos personal, interpersonal y social. El hogar, la institución educativa, los campos deportivos, el trabajo, la calle, son escenarios proclives o donde se manifiesta a las expresiones de violencia. Puede pasar, ¿cierto? Proclive. Bien. Las conductas violentas se manifiestan de diversos modos, siempre transgrediendo los derechos y libertades de los individuos. Transgredir o agredir, ¿cierto? En la actualidad, las personas pueden reaccionar de manera violenta por diversas causas, entre ellas el desempleo, la pobreza, el descontento social, los conflictos religiosos, la pérdida de valores morales, la ambición de poder y la búsqueda de control político, entre otras. Vale la pena pensar que uno podría analizar que cualquier motivo es bueno para ser violento y para manifestar de que estamos reprimidos. La pregunta es si en realidad una persona puede tener más bien control de sí mismo, porque pues si por cualquier motivo la persona resulta en comportamientos violentos, quiere decir que no tiene control de sí, no tiene control de su pensamiento, de sus actitudes, de sus palabras, de sus gestos y de cualquier forma con las que pueda expresar un descontento. No tiene el raciocinio de llegar al diálogo. Y en esa medida, pues es preocupante que una sociedad pues esté enfocada en ese sentido. La violencia se manifiesta a través de acciones intencionadas ejercidas por una o varias personas con la idea de causar daño a otros. El maltrato, el sufrimiento físico y mental, la manipulación, la exclusión social, la crítica destructiva, el desprecio y abandono constituyen algunos ejemplos de violencia. Nótese que la violencia, como hemos venido tratando en este capítulo, no es solamente un contacto físico para poder pues agredir a alguien. El maltrato se puede dar por las palabras o la falta de palabras también se puede dar el maltrato, ¿cierto? A alguien que no le expresan nada.
Ese sufrimiento puede ser mental, emocional, sentimental. La persona cae en una manipulación y es violentado porque alguien quiere, pues, digamos que tener atribuciones sobre la persona, manipulando. Exclusión social, es decir, violentamos a las personas cuando no los involucramos. No tenemos por qué involucrar a todas las personas en nuestros grupos, en nuestros planes, pero tampoco podemos humillarlas y excluirlas de forma abrupta. Criticar no está mal, pero no se puede hacer destructivamente. Es decir, que sí puede haber crítica constructiva, por supuesto que sí. Algunos de nosotros pues no soportamos que nuestros amigos, compañeros cercanos pues nos digan cosas, ¿m? Pero en la medida que soportamos pues eso tiene que ser para edificación. O si vamos a decir alguna palabra, digámosla bajo edificación. Inclusive todos los días yo aprendo a controlar lo que digo. Probablemente no puedo controlar mucho lo que pienso, pero sí puedo controlar la manifestación, ¿cierto? Espontánea de eso que pienso. El desprecio, el abandono, en fin. Recordemos que ese abandono, abandonar a una persona, también se puede abandonar una criatura, cualquiera que sea. Y en esa medida, pues estoy generando manifestación de violencia. Identifica entonces en tu comunidad situaciones de violencia en los ámbitos que se mencionan, en el colegio, la institución académica. Identifiquemos en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestro hogar, esos tipos de violencia y tratemos de, más que protestar, ¿cierto? Mirar cuál es la posible solución ante tal situación. El fin último de todo ser humano, el fin último de la persona, por lo que debemos valorar y respetar la propia vida y las demás. Es decir, pensemos en el otro, pensemos en que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestro silencio, nuestra posible agresión puede llevar a las personas a sentirse mal y en esa medida pues lastima. Entendiendo que no existimos para hacer prosperar los intereses y suplir los deseos de unos pocos, sino los de todos. Y que en ningún caso es correcto menospreciar a los demás, dejarse llevar por la ira y usar la violencia en contra de los otros. He visto probablemente casos de las personas pues que, como decía en otra oportunidad, pues se creen superiores a los demás, ¿cierto? Pensamos que pues nuestra familia o nuestra educación puede darnos para pensar que somos superiores a otros. Estamos en la misma condición. Un día nacemos bajo las mismas condiciones y el día que morimos también. Entonces, básicamente, lo que estamos es para disfrutar la vida, pero disfrutarla en comunidad, sin ofender a nadie. Contactémonos con las ciencias sociales. Lee y escribe con atención el siguiente fragmento. Halla su relación con el contenido de este capítulo y deduce de él la finalidad de la historia. 2 puntos. Bien, nótese que pues ya se están colocando los puntos que puede estar valiendo cada una de las actividades para que pues no haya preguntas o algo que no dispuesto sobre la mesa, ¿cierto? Oye, pero ¿por qué calificó esta parte más valiosa que esta otra? O se me olvidó hacer esta sección y preciso era probablemente la que más valía. ¿Para qué enseñar ciencias sociales? ¿Para qué aprender sociales? ¿Cuál es la relación entre la ética y la ciencia social? Seguramente estas preguntas han asaltado por décadas, por años, por mucho tiempo las mentes inquietas y críticas de los estudiantes de las
instituciones educativas, ya sea porque les apasiona el conocimiento del quehacer humano, simplemente porque lo consideran útil. El origen de las ciencias sociales se remonta al siglo XVI y se estructuran definitivamente en el siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Desde sus comienzos y su posterior incorporación en las instituciones educativas, las ciencias sociales tuvieron como finalidad contribuir al conocimiento y al análisis de los hechos humanos y brindar a los jóvenes elementos para afrontar los problemas de su tiempo y asumir responsabilidades frente a la construcción del futuro de su región y de su país. Prácticamente nos está diciendo que las ciencias sociales nos están permitiendo el análisis de nuestro comportamiento, tanto individual como social, que puede ser repetitivo y del cual debemos de aprender para no volverlo a hacer. Las cosas que suceden en la historia deben de ser un motivo de aprendizaje para que apliquemos acciones preventivas y no correctivas. La Segunda Guerra Mundial, sucedida entre 1939 y 1945, es sin duda uno de los episodios más dramáticos en la historia de la humanidad. El siguiente fragmento deja entrever las consecuencias del sufrimiento humano. Bien, decimos que nosotros como colombianos hemos vivido en un conflicto, pero en realidad pues solo quien vive el conflicto es quien puede saber hasta dónde impacta o no impacta. Vamos a leer este pequeño fragmento de la Segunda Guerra Mundial por personas que vivieron en carne propia tal situación. Y en esa medida vemos que pues la violencia que puede generar el hombre es tan grande que impacta fuertemente las emociones y los sentimientos. Sarajevo, 1946. Aquí como en Belgrado, veo en las calles un número importante de mujeres jóvenes cuyo cabello está encanecido o ya se ha vuelto gris. Sus rostros atormentados son aún jóvenes y las formas de sus cuerpos revelan aún más claramente su juventud. Me parece apreciar en las cabezas de estos seres frágiles la huella de la última guerra. No puedo conservar esta escena, concebir esta escena para el futuro, pues muy pronto esas cabezas serán aún más blancas y desaparecerán. Es de lamentar, pues nada podría explicar claramente a las generaciones futuras los tiempos que nos ha tocado vivir. Que estas jóvenes cabezas encanecidas privadas ya de la despreocupación de la juventud. La referencia de este párrafo, pues, Since by the Roadside, Andrich, 1992, página 50, en Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX, 1998. Es decir, es una citación que se hace en el último libro, Historia del siglo XX, que lo escribió Hobsbawm, Eric. Hace la citación de la citación, más o menos es lo que me está diciendo ahí. Bien preocupante que un joven ya no tenga la esperanza de vivir, sino que esté preocupado más, ¿cierto? por como por esperar que la misma muerte lo visite, porque pues ya no hay, digamos, ningún objetivo en la vida. Y eso no puede pasar. Cuando no tenemos objetivos, pues no hay visualización de cuál será nuestro futuro.
En esa medida, pues siempre se hace un llamado al joven a que estudie y que logre pues una meta social a la que todos ahorita estamos involucrados, ¿cierto? La construcción social de una ciudadanía bajo unas normas y parámetros. Lógicamente tiene que haber aprendizaje de diferentes áreas para poder llegar a esto. Bien, triste, triste historia de que no haya un propósito en la juventud. Resume y dibuja el cuadro hipnótico, una hipnosis, ¿cierto? Una hipnosis o cuadro de resumen que está más abajo. ¿Qué entiendes por penal? ¿Qué entiendes por delictivo? Entonces, leamos primero esta sección de adolescentes en conflicto ante la ley para saber qué vamos a resumir. Después, entonces, miramos qué es penal, seguimos con el cuadro hipnótico y vamos por último a la definición de delictivo como tal. Adolescentes en conflicto ante la ley. Las leyes existen para orientar y poner límites al comportamiento humano, con la idea de garantizar la convivencia y la paz. Construir una sociedad en la que todos pueden trabajar y progresar. Solo es posible cuando las personas no sienten amenazados sus derechos a la vida y a tener sus bienes. En el mundo entero es constante el aumento de los conflictos sociales por cuenta de las acciones delincuenciales de los adolescentes, por lo que el estudio de la criminalidad juvenil constituye un tema que preocupa a las autoridades versadas en el derecho penal, a las familias, a las instituciones educativas y a la sociedad en general. Se cree que una parte importante de los adolescentes cometen delitos que no son conocidos por el sistema penal y que los adolescentes que son juzgados por la justicia tienen una delictividad transitoria. Los delitos más comunes de los jóvenes infractores de la ley son los diferentes tipos de hurto, el secuestro y la extorsión, el fraude y el vandalismo. También agresiones físicas, intentos de homicidio y homicidio, delitos sexuales y los relacionados con drogas ilegales. En pocas palabras, es triste, pero pues es lo que sucede. Estamos ante una sociedad que está manifestándose con más violencia, con más delitos, con más delictividad, una palabra bien curiosa. Eh, y tal vez, pues por la falta de madurez, por la falta de decir un no, por no rechazar una amistad, pues, o más bien mantenerla alejada, caemos en esa situación. ¿Y quiénes son los que caen? Los primeros que caen son los jóvenes. Todos los docentes y toda la persona adulta va a decir que pues el futuro y la realidad de un país son sus jóvenes, son sus adolescentes, son sus nuevas generaciones. Pero lógicamente esas nuevas generaciones no pueden estar influenciadas y sostenidas por principios de violencia. Es decir, no puedo luchar por mis derechos violentando los derechos de los demás. No es posible, no debe suceder y no es justificable desde ningún punto de vista. Esperamos que una generación sea una generación reflexiva, que luche por sus ideales, sus sueños y su progreso de una forma diferente. Entendemos por penal la rama del derecho que reúne las normas jurídicas establecidas por el Estado para definir las conductas delictivas y las penas o sanciones que se deben aplicar a sus infractores. Entonces, lógicamente tenemos un sistema penal colombiano que pues trata de poner sanción a
los comportamientos no adecuados de las personas. Sin embargo, pues si ustedes observan, ¿cierto? Haciendo el comentario, pues todo nuestro quehacer está en el sentir correctivo, no en el preventivo. Eh, la única forma de trabajar el sentido preventivo, pues es con la educación y la concientización del propio individuo acerca, pues, de estos puntos de vista. No tengo que, pues, vivir, ¿cierto? Un tiempo en la cárcel para saber que eso no estaba bien. No tengo que atentar contra otro para saber que eso no está bien. No tengo que quitar las cosas de otro para saber que eso no está bien. Es por sentido común, ¿cierto? Eh, no podemos pensar en ganarnos las cosas fáciles. Debe haber, la vida misma como tal, debe ser un suceso de dedicación, esfuerzo. Miremos el siguiente cuadro. Ya hemos leído, pues, digamos que esta sección. Hemos visto la definición de penal, ¿cierto? El entendimiento de esa parte delincuencial que puede suceder en los adolescentes. Y ahora resumamos con este cuadro hipnótico o cuadro de hipnosis, cuadro de abstract, de resumen, pues lo mismo que se ha hablado arriba. ¿Quiénes? Los adolescentes pueden generar conflicto. Ese conflicto, ¿cierto?, puede terminar en un delito que es fácilmente un hurto, una extorsión, un secuestro, un fraude, un vandalismo, una agresión, un narcotráfico, entre otros, los cuales necesitan dos acciones importantes. Las cosas no pueden quedar en, perdón, me equivoqué. Sanciones penales y reinserción social. Si nosotros analizamos, pues, digamos que nuestro sistema colombiano, lo primero es que, en cierta medida, en algún momento dijimos que crear temor genera poder, pero nuestras instituciones no tienen poder. Es decir, probablemente no generan temor, ya no hay un respeto por la institución propia del gobierno. Por eso entonces vemos que en la medida que se salen las cosas de control, hay opresión por parte del mismo Estado, por la fuerza, por la violencia, porque pues a medida que se quita el temor social, pues también se trata de presionar con acciones de fuerza, de fortaleza, el hecho de que pues se cree intimidación para tener poder. Pero si nosotros fuéramos conscientes de que el delito no va a traer, digamos, que ningún beneficio, pues no se cometería. Si no se comete, pues no entro en conflicto, porque solucione bien los conflictos. Y si no entro en ese conflicto, pues no hay ningún tipo de población, ni los adolescentes, ni los jóvenes, ni los adultos, que esté en este tipo de situación. Más por concientización social que por una sanción penal. En otros países, pues son tan fuertes las sanciones penales que el miedo a esas sanciones hace que no se cometan los delitos. Entonces, la pregunta es si falta más fuerza en la sanción penal para que se constituya esto exitoso, de que no hayan delitos o delictividad. O, por el contrario, falta más conciencia, educación y normas preventivas para evitar, pues, digamos que
la población sepa actuar ante el conflicto. Lo que sí se sabe y se puede decir es que esa reinserción social es prácticamente cero en el país. O sea, nosotros somos correctivos, penalizables, pero no somos reinsertores sociales. Una persona podría decirse que, y para nadie es un secreto, que en una cárcel tiene que aprender más cosas de las que sabe para poder sobrevivir, porque no son lugares adecuados donde se esté influenciando el comportamiento social. Por el contrario, entonces la persona llega y ve que hay manipulación, que hay otra serie de delitos, que hay un conflicto grande del cual tiene que defenderse para poder sobrevivir. Y en esa medida, pues nuestro sistema no está funcionando porque no está creando ese aspecto de reinserción social, de conciencia social eh, y en cierta medida pues de arrepentimiento por lo que se hizo. El arrepentimiento pues en dos acciones, ¿no? Me duele lo que hice y no lo vuelvo a hacer y no hago y aprendo más cosas para hacer cosas mayores de las que hice. Bien, por último entonces en esta sección tenemos la palabra delictivo y quise traer algo más de fortaleza a nivel de español, donde pues el diccionario me dice inflexiones de delictivo, es decir, adjetivos, ADJ. Eh, de forma femenina, pues delictivo. De forma plural, multiplural, delictivos. Y de forma femenino, ¿cierto? Plural, masculino plural, delictivos. Y de forma femenino, plural, delictivas. Por aquello de la inclusión, nótese que sí puede haber cosas delictivas. ¿Mm? O comportamientos delictivos. Es nuestra buena forma de utilizar nuestro idioma. Algunos somos bien creyentes de que pues nuestra parte indígena supera nuestra parte española, ¿cierto? Pero no hablamos nada indígena, hablamos es español. Y en esa medida pues debemos respetar nuestros dos orígenes. Uno no elige el padre que tiene, lo respeta, siendo el padre que le correspondió. Diccionario de la Lengua Española, Copyright 2005, EPASA, Calpe. Delictivo o delictivo, es decir, masculino o femenino. El adjetivo del delito o relativo a él, a lo que implica la negación de auxilio, es un acto delictivo. Es decir, hay una frase maravillosa que también vale la pena pensar y es: el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por delito. Genial, ¿cierto? Si ustedes saben hacer el bien y no lo hacen, les es contado por delito. Delictivo aparece también en las siguientes entradas, es decir, es sinónimo, es una palabra que apoya, que fortalece los conceptos de criminología, dolo, perpetrar, suceso, tipicidad. Bien, entonces estas son las guías. Hemos visto 3.5 puntos de la parte inicial, 2 puntos, ¿cierto? De la parte de, esta es de la parte de, pues, ¿qué aprendimos, ¿cierto? ¿Qué aprendimos? Aquí de la parte de conectándonos con las ciencias sociales, 2 definiciones, que es penal y delictivo, y tenemos el cuadro sinóptico más el resumen de
pues la sección que tiene que ver con delictividad da 9.5 puntos. Esa sección, pues, adolescentes en conflicto ante la ley. Bien, muchas gracias entonces por estar atentos a esta clase, los que la ven. Espero que tengan el mejor de los días, un plácido y excelente día.